Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a una nueva conversación relacionada con el mundo del emprendimiento, la innovación y los modelos de negocio. Y hoy tengo el gusto de conversar con Pablo Peñalver. Pablo Peñalver, para si alguna persona todavía no lo conoce, es uno de los docentes en España, docente de formación profesional más innovadores, más involucrados con el movimiento emprendedor en España, uno de los pioneros en los movimientos ágiles aplicados a la educación en España. Pablo es una persona que consigue un amigo y que nos conocemos muchos años. De hecho, fue uno de los pocos invitados que tuvimos, y el único en el sector de educación que tuvimos en uno de los España Lean Startup, que no recuerdo, yo creo que fue el 15, 14, 15 por ahí, en Madrid. Y es para mí un auténtico placer, un honor poder conversar contigo, Pablo, y también retomar el contacto que hacía tiempo que no nos veíamos. Gracias, Pablo, por estar aquí. Nada, gracias a ti, José Antonio, por la oportunidad, por repetir, porque si fue un lujo en el 2015 participando con vosotros en ese producto tan chulo de España Lean Startup, ahora ocurre lo mismo. Aprovechando además la reciente publicación de tu libro, bueno, pues encaja muy bien. Encantado de pasar aquí el ratito contigo y con la audiencia que nos pueda ver. Cuéntale para quien no te conozca, que no te conozca en el mundo de educación, es que está muy sumergido en la tierra porque es muy prolijo haciendo cosas, comunicando en muchos eventos, con muchas iniciativas que iremos desarrollando durante los próximos minutos. Pero cuéntale para algún despistado que no sepa quién es Pablo. ¿Quién es Pablo Peñalver y qué hace? Bueno, pues soy docente. Soy docente de formación profesional de la especialidad de administración de empresas. Así que mis alumnos, mis clientes, mis alumnos son pues los futuros administrativos, conocidos tradicionalmente como administrativos o auxiliares administrativos. Y bueno, pues en este campo, en el campo de la formación profesional, estamos experimentando un cambio muy importante. Sobre todo no solo por el cambio que vivimos actualmente, sino por lo que ha supuesto la formación profesional y por lo que está haciendo y el gran cambio que está teniendo. Y en ese sentido, pues me encanta hacer cosas diferentes, me encanta innovar, pero no por el mero hecho de innovar, me encanta simplemente mejorar. Lo que hay detrás de todo esto es la idea de mejora permanente y bueno, pues creo que se puede hacer, creo que lo estamos haciendo poco a poco, creo que cuesta, pero vivir el camino es creo que lo mejor que le puede pasar a uno en el ámbito profesional, disfrutar de lo que haces. Así que, bueno, pues a partir de ahí, pues muchas experiencias, mucha gente que he conocido por el camino, un bagaje importante que al final lo más importante es que vuelca en clase, vuelca a los alumnos, es lo que se llevan ellos. Disfrutar del camino, no solo de la meta, sino del camino, y es súper importante en nuestro día a día. Bueno, quería empezar hablando contigo sobre cuál es tu visión y propósito en la educación, ¿no? Si alguien revisa tu perfil de LinkedIn, bueno, transmites una gran energía y una pasión súper potente, ¿no? Por la transformación en la formación profesional. De hecho, junto con Juan Antonio, con el que hablé hace unas semanas, y con otras personas, eres uno de los motores de la transformación de la formación profesional en nuestro país. ¿Cuál es ese punto de inflexión, ¿no?, que te llevan a...? Porque entiendo que, no sé, cuando empezaste, si ya tenías muy clara esta visión, si fue cuando estudiaste la carrera, ¿cuándo es cuando dices, ostras, ese trigger, ¿no?, esa chispa que te dice, yo quiero transformar esta visión y esta formación profesional que tenemos en España? Pues, a ver, no sabría decirte un año exacto. Es un cúmulo de cosas, de experiencias que vas viviendo. Cuando accedo a la profesión docente, accedo porque fracaso en otro ámbito. O sea, que llego aquí pues intentando aprovechar mis conocimientos, pero realmente yo, tras estudiar empresariales, lo que quería ser era inspector de Hacienda. Lo que pasa es que fracasé. No fui capaz de superar las oposiciones. Y bueno, giré. Gracias a una de mis hermanas me animó precisamente a intentar una educación y probé sin saber lo que era. Después he descubierto muchísimas cosas, que creo que eso es lo importante, y está relacionado con algunas cuestiones que seguramente podemos comentar después. Pero no podría decirte un hecho. Yo creo que hay varios. Mira, si accedo a la profesión en 1998, y de esto ya
son 27 años. Cuando uno accede tiende a repetir lo que ha aprendido en clase. Así que yo repetía las clases que había recibido. Para mí un cambio muy importante es en el año 2004-2005 cuando llega la web 2.0. Y me da tantísimas posibilidades de información, de participar, de publicar y sobre todo de recibir información. Eso es un hecho que a lo mejor pasa desapercibido, pero es muy importante. El otro más importante y en el que ya empiezo a coincidir contigo tiene que ver con la crisis del 2008. La crisis que vivimos en España, donde me planteé, bueno, yo enseñaba a hacer planes de empresa y digo, vale, pero ¿qué utilidad tiene esto real para mis alumnos? Aparte de trabajar algunas habilidades, ¿qué tenía? Porque todo era tomar decisiones en base a un Excel que nosotros podíamos retocar a nuestro antojo. Bueno, hay aprendizajes, por supuesto, pero eso me hizo cambiar muchas cosas y a partir de ahí entramos 2011, 2012, Lean Startup. Ese es el punto clave. Para mí, si tengo que señalar uno que realmente pueda decir hay un antes y un después, es Lean Startup, porque me hace plantearme las cosas de manera diferente. Porque todo lo que tengo en mente lo puedo llevar a la práctica. Rápido, barato, puedo probar y a partir de ahí empezar a hacer proyectos. Y a partir de ahí es donde llegan publicaciones, proyectos, premios. Es ahí donde, bueno, pues empieza el crecimiento, profundizando con lo que son las metodologías ágiles y en definitiva, si unes la información, hablamos de la web 2.0, y hablas de las herramientas con Lean Startup y otras metodologías, al final esa combinación hace que, bueno, pues que entres en la carrera del aprendizaje continuo, de la mejora continua, y eso es lo que nos hace llegar hasta hoy. Sí que es cierto que comentaba el otro día en la familia que estos últimos años ha habido como una aceleración de la velocidad del cambio, una auténtica aceleración. Yo estudié económicas, pues como tú, y los paradigmas o las verdades inmutables que me enseñaron se caen, se desmoronan, ¿no? El contacto con enfoques ágiles, con poner al cliente poner al cliente en el centro, pero no solo por decir que lo pongo en el centro, que esto ya lo hacíamos antes, sino realmente hablar con él de manera temprana, abrazar el fracaso, todas estas, como decimos, metodologías ágiles, desarrollo de clientes en startup, fueron y creo que son una auténtica revolución en el enfoque del diseño de propuestas de valor y de modelos de negocio, ¿no? Pero, Pablo, como innovador que eres, ¿no? Claro, estás en estructuras, digamos, clásicas, tradicionales, ¿vale? Con Juan hablamos bastante de esto, ¿no? Pero en estructuras clásicas, tradicionales, curriculares, muy verticales. Ostras, ¿con qué barreras te encuentras? ¿Cómo intentas transformar ese ecosistema en el que te mueves? Porque no es fácil. Bueno, pues hay muchas barreras y es muy complicado. Y hay aciertos y hay fracasos, ¿eh? Como he dicho, tengo la gran suerte de haber probado muchas cosas, pero también de, bueno, como decimos, yo creo que manejamos en nuestro vocabulario la palabra fracaso no tiene un carácter peyorativo, sino al contrario, ¿no? Entonces, muchas barreras, muchas. Fíjate, si hablamos de innovar, que muchas veces hablamos de financiación o de dinero, no es un tema económico, en general. Cuando un docente quiere innovar, lo hace. Y lo hace porque somos expertos en bootstrapping, somos expertos en trabajar con cero recursos. O sea, realmente si queremos hacer las cosas, se hacen. Otra cosa es que con financiación podemos ir mucho más rápido. Podemos ir mucho más rápido y hacer muchas más cosas, que por cierto es una de las cuestiones que estamos viviendo ahora. Ahora es más fácil innovar porque contamos con más recursos. Pero no es la barrera más importante es el factor X, es la persona. Son las personas, es lo más complicado. Entonces, en un ámbito, como dices, la administración, aunque también puede ser la empresa privada, pero en un ámbito donde la imagen del docente se basa en el conocimiento que puede tener y que todavía sigue imperando, pues es muy complicado cambiarlo. Es muy complicado. Así que, bueno, ¿cómo vencer esas barreras? ¿Cómo luchar contra ese factor humano que no quiere cambiar? Pues fundamentalmente intento ser espejo, no obligo a nadie, pero intento pues que se unan al equipo, ¿vale? Si te sirve de ejemplo, por dar unos números, pues en mi departamento somos 9 miembros, 9 componentes. Bueno, empecé solo.
luego éramos 2. Actualmente somos 4 y cuando tú hablas con alguien y le dices que 4 profesores trabajan conjuntamente en proyectos, es una pasada. Vamos, y eso es lo verdaderamente potente. Ahora mismo digo 4, es un número, 4 personas fijas, con experiencia, gente joven, gente muy comprometida. Bueno, pues la verdad es que es un lujo total, es un lujo. Y después, bueno, pues he tenido la suerte de liderar alguna red de centros. En algún momento se ha dado esa circunstancia y eso me ha permitido trabajar en equipo. Cuando trabajas en equipo y cuando compartes, empieza también un poco la magia, ¿no? Descubres realmente todo lo que somos capaces de hacer. Y eso se han dado las circunstancias para poder trabajar, diríamos, con los early adopters de la formación profesional. Entonces, claro, cuando lo haces es más fácil. Es más fácil. Ahora bien, el factor humano es el más complicado de gestionar, el más complicado. Y en la administración, muchísimo más. Sin duda, porque además entiendo que habrá muchos incentivos personales que son lo que te motiva hacia el cambio, pero yo no sé qué tipo de incentivos más allá de esto hay, ¿no? Porque, bueno, me temo que más bien pocos, ¿no? No, te has pasado. Ninguno. Ninguno. No hay ningún incentivo. No hay ninguno. A ver, a lo mejor podemos pensar en formación, porque sí que es cierto que recibes créditos de formación, pero exceptuando eso, y para mí no es un incentivo. No es un incentivo porque tenemos suficiente oferta formativa, mucho más cómoda y mucho más fácil. O sea que en ese sentido recibimos formación, es lo único que recibimos. El único incentivo es el personal, el querer cambiar cosas, el querer mejorar siempre y el saber que puedes hacerlo, porque cuando estás ahí tú descubres que puedes hacerlo, pero es el único. O sea que espero que cambie a futuro, porque claro, si queremos que realmente nuestra FP sea innovadora, pasa por que haya incentivos para el docente, porque al final, como en la empresa privada, el esfuerzo, el trabajo, o sea, te gusta hacerlo, te encanta hacerlo y disfrutas, pero son muchísimas horas. Sí. Es convivir con la incertidumbre, es el estómago, muchas veces dices, ¿dónde estamos? ¿A dónde vamos? Bueno, pero es así, es así. En tu perfil aparece el concepto de Ikigai, que luego sí que me gustaría que lo compartas con pues si alguien no sabe lo que es el Ikigai. ¿Y cómo aplicaste esto en el aula con tus estudiantes, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que si nos escuchan sabrán lo que es el concepto de Ikigai. Hay un libro, Ikigai, precisamente, que tiene que ver con el propósito de vida. Diríamos que es ese punto de equilibrio donde haces lo que te gusta, que además es algo que dominas, que se te da muy bien, pero es que además le aportas valor al mercado y te pagan por ello. O sea, es que es como la combinación de 4 variables mágicas, ¿no? Donde parece que todo encaja. Bueno, descubrí mi Ikigai pues hace no tanto, pueden ser hace 10, 12 años, hace no tanto. Creo que encontrar tu propósito de vida no se consigue cuando eres joven, se consigue cuando tienes experiencias, cuando has aprendido mucho y cuando realmente te conoces. Solo cuando te conoces bien es cuando puedes intentar ver si todos esos puntos cuadran. Entonces, para mí, creo que conocer, entender cuál es tu Ikigai, cuál es tu razón de ser en esta vida, es clave fundamentalmente porque nos pone foco. Fundamentalmente porque tú sabes lo que vas a hacer, porque sabes que tienes que ir en una determinada línea, en una determinada dirección, y es la que te indica tu propósito. Y cuando lo tienes claro, te vuelves más eficaz, te vuelves más positivo, todo encaja. Bueno, yo suelo decir que no trabajo, o al menos no me pagan por trabajar, me pagan por pasármelo bien, porque realmente en clase, en el centro educativo, haciendo proyectos, dando conferencias, es que me encanta lo que hago, me encanta. Entonces, eso es el propósito, todo encaja. Claro, a partir de ahí intento estimularlo en el alumnado, pero sabiendo que tan solo quiero que cale en ellos el concepto, que empiecen a trabajarlo, porque está claro que ellos con 18 o con 20 años, aunque también tengo algunos adultos, a lo mejor quizás en algún adulto sí, pero es muy difícil en gente joven hablar de Ikigai, pero por lo menos sí me gusta que les suene el término
y que en algún momento de su vida, con 30, con 35, con 40, cuando surjan crisis existenciales, saber si estoy haciendo lo correcto, si estoy bien aquí, que sean capaces de unir esos puntos, que lo descubran, porque realmente es cuando, bajo mi punto de vista, todo tiene sentido. Sí, porque ahí lo que haces, evidentemente, cuando todos hemos tenido esas edades y vives frenéticamente el día a día. Es como si hubiese un mañana, que dice la gente más joven, ¿no? Y es lo que toca, ¿eh? Es exactamente lo que toca. Pero esa semillita, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es esto? Que luego, a lo mejor dentro de 10 años, de 20 años, de 30 años, se acuerdan de Pablo y vas conectando puntos, ese rompecabezas va tomando sentido, ¿no? Yo creo que es súper importante, ¿no? Igual que cuando hablamos que las empresas con propósito, bueno, es algo importante, ¿no? Y el propósito, evidentemente, una empresa tiene, desde mi punto de vista, tiene que ser sostenible económicamente, el modelo de negocio tiene que ser sostenible, pero es muy bueno que tenga, o fundamental que tenga un propósito de transformación del entorno, de la sociedad, de donde esté, si no, caemos en una indiferenciación, no somos uno más, ¿no? Entonces, me parece súper interesante, ¿no? Y ahora sí que me gustaría abordar como te he comentado y como os comentado al principio, entrevisté a Juan Antonio Aguilar hace unas semanas. Sí. Uno de los fundadores o cofundadores contigo y otras personas de FP Innovación. Y le hice la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué FP Innovación? ¿Qué es lo que se pretende con FP Innovación? ¿Qué es lo que pretendéis? ¿Por qué nace? ¿Para qué nace? ¿No? Y ese propósito, hablando del propósito de FP Innovación, ¿no? Sí. Pues mira, bueno, hablamos de proyecto FP Innovación porque nació como proyecto, pero realmente lo consideramos ya como un programa educativo que implantamos, que tenemos en nuestros centros y sobre todo que queremos que llegue a toda España, ¿no? Cuando hablamos de FP Innovación, o al menos cuando lanzamos FP Innovación, imagina qué equipo se juntó. Un tipo superpotente de País Vasco, donde la formación profesional es líder mundial. Un tipo como Juan Antonio, donde gentes, marketing, networking a tope. Mi caso también, muy activo, y también un centro que inicialmente era de Navarra y que posteriormente salió y entró uno de Canarias, y también súper activo, emprendimiento social. Bueno, pues era un equipo súper potente, y lo que intentamos ver es, nos centramos de todas aquellas variables que podemos manejar nosotros, los docentes, para mejorar la educación, la formación profesional, de todas ellas, dijimos o decidimos que 4 eran fundamentales y debían estar siempre. La metodología. Utilizar metodologías activas. Las metodologías tradicionales, como tal, son de otro momento. Metodologías activas. Y en particular, si bien en País Vasco están centrados más con lo que son retos y la metodología ETASI, nosotros apostamos por las metodologías ágiles. En segundo lugar, derivado de esto, recursos. Otro tipo de recursos. Un libro de texto, a mí nunca me han gustado en sí los libros de texto, pero vamos, hoy en día están fuera de lugar totalmente. El uso de recursos, sobre todo visuales, que son los que rápidamente, en poco espacio, transmiten mucha información. Mapas visuales, organizadores gráficos. Y tú manejas mucho en tus redes sociales, tú compartes muchas ilustraciones que con un pequeño dibujo sintetizan muchísima y muy buena información. O, por ejemplo, micropíldoras, píldoras formativas o lo que es el microlearning. En tercer lugar, nuevos espacios. O sea, nos anticipamos a un programa de aulas de emprendimiento y aulas de tecnología aplicada, porque en el 2019, cuando nosotros lanzamos este proyecto, queremos cambiar los espacios en el aula. No cabe esa disposición tradicional del siglo pasado, no cabe, no tiene sentido hoy en día. Y junto con esto, nueva organización, superando la dicotomía profesor-alumno. No. Es preciso nuevos agentes, más agentes, los expertos. Nosotros no somos expertos y más con el rapidísimo cambio. Necesitamos a los expertos, a las empresas en la formación profesional. Entonces, eso es FP Innovación. Es la combinación de los 4 factores. Los 4 animando a trabajar de otra forma, con otros recursos mucho más eficaces, en nuevos espacios. Ahí aparecen espacios de innovación, ahí aparecen esas aulas profesionales de emprendimiento o de tecnología aplicada,
y con nueva gente que nos aporta muchísimo. Es ahí como podemos aportar más valor. Y eso es FP Innovación. Son variables que dependen del profesorado. Dejamos fuera a la administración, dejamos fuera a otros agentes. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y eso es lo que implantamos en los centros. Eso es FP Innovación. Y fíjate, porque por lo que comentas de la fecha de arranque ya lo voy a llamar proyecto de iniciativa, que es más que un proyecto y más que una iniciativa, es una metodología. Sí. Muy recién casi nacido, entró el COVID en escena, ¿no? Totalmente, y nos destrozó el proyecto. Todo esto, hablamos de tecnologías, hablamos de participación. Yo he visto un montón de miros, un montón de tableros virtuales que manejáis. ¿Cómo habéis aprovechado esto que realmente es un paro, ¿no? Porque no se puede ir al aula. Cuéntanos un poco, porque me parece súper interesante esto, ¿no? Sí, lanzamos el proyecto Super Ilusionados 2019. 2020, pandemia. Nos para todo el proyecto. Todas las iniciativas que había pensadas. Pero realmente en innovación o en emprendimiento, ¿qué hacemos? Pues ante un problema hay que buscar soluciones. La cuestión no era decirle al Ministerio de Educación y FP, no podemos hacerlo, porque como hay pandemia, no, la cuestión fue, bueno, puesto que hay pandemia, encuentros que habíamos programado en diferentes centros. Bueno, pues nos lanzamos a hacer eventos. En principio éramos solo 4 centros y 120 alumnos, pero lo que empezó así, pues se ha convertido en eventos que hacemos ahora a nivel nacional, donde puede haber más de 1000 alumnos. Solemos hacer hackatones de emprendimiento, con el ánimo de que conozcan qué es un proyecto de emprendimiento y todo lo que se puede hacer en tan poco tiempo. Hacemos hackatones de empleabilidad. O hacemos, por ejemplo, escape room. Recurrimos a lo que es la gamificación para, imagínate, algo como evaluar. ¿Tú has hecho te ponen en estrés para pensar situaciones rápidamente, está muy bien. Sí. Y para, sin que se den cuenta, los estás evaluando. Porque un proyecto tiene un producto final que puedes evaluar. El proyecto, el vídeo presentación, pero también interesa poder evaluar conocimientos teóricos. Es decir, ¿qué sabemos realmente, aparte del proyecto? En educación yo creo que los contenidos siguen siendo importantes, aunque haya que aprenderlos de otra forma. Y esos escape room, tipo gamificación, esas competiciones que creamos entre ellos, bueno, pues son súper motivadoras. Vamos, que les gustan mucho y que a día de hoy pues estamos... Y hemos empezado, o en su momento empezamos con 4 centros, hoy lo hacemos a nivel nacional y nos consta que hay muchas iniciativas de este tipo ya que basándose en esto están proliferando. ¿Por qué? Pues porque son experiencias muy positivas para los chicos. Donde además creo, y debería ser una tendencia, la combinación de la clase está muy bien. Diferentes espacios, como hemos dicho, genial, pero combinado con experiencias, combinado con, a lo mejor no la típica salida a conocer una empresa, que también, conocer la empresa, participar en eventos, pero fíjate, si hace años íbamos a visitar empresas, hoy lo que hacemos es, le pedimos a esa empresa que nos genere retos. Y nosotros organizamos el concurso para darle soluciones. Ahí se crea una experiencia totalmente diferente, que creo que es lo que merece la pena para el alumno. Fíjate, conectando con esto, ¿no? Te he escuchado más de una vez mencionar que emprender no es una opción, lo cual comparto, ¿no? Y emprendamos como emprendedores solos en equipo, como founders de proyectos, incluso emprendamos dentro de organizaciones, ¿no? ¿Cómo fomentáis o cómo fomenta Pablo el emprendimiento en tus alumnos? Estas iniciativas están muy bien, yo creo que las acercan a un mundo empresarial, pero ¿cómo podemos intentar fomentar ese y qué entiendes por emprender? Porque emprender no es solo montar un proyecto empresarial. ¿Cómo lo fomentas en el aula? Sí, bueno, claro, lo primero es ese concepto de emprendimiento, ¿no? Tradicionalmente viene muy asociado al tema empresa. Realmente tiene una triple versión. Está el emprendimiento más profesional, ¿no? Más empresarial, pero también tenemos el emprendimiento individual. Simplemente se acometer una empresa, no en el concepto de montar una empresa, acometer un objetivo, una empresa, es emprender. Lo que tratamos realmente es entender el emprendimiento de una manera amplia. Montar empresas, por supuesto, y sigue siendo un objetivo y seguimos peleando por ello, aunque nos está costando. Pero sobre todo, desarrollar habilidades para emprender en tu vida.
Y ya sea en tu vida personal, ya sea en tu vida profesional, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, que aportes a esta sociedad. Y al final tenemos esa triple dimensión del emprendimiento. Entonces, entendido esto, bueno, pues ¿qué tenemos? Tenemos la opción de montar empresas. Todavía el porcentaje es pequeño y es algo en lo que estamos trabajando, porque aunque no consigamos los resultados que queremos, seguimos peleando por ello. O sea, que sigue siendo objetivo, como veremos más adelante. Pero en cualquier caso, que todo alumno salga con un espíritu o con iniciativa emprendedora, porque le va a hacer falta para su puesto de trabajo. Es que las empresas viven este momento de cambio como lo vivimos nosotros, como lo vivís vosotros, como lo vive todo el mundo, y necesita profesionales realmente potentes, con habilidades, que sean capaces de resolver problemas. Hablo de un administrativo que a lo mejor podemos pensar, bueno, un administrativo pues, se puede encargar de la contabilidad, del archivo. No. Si tú conoces bien el perfil de un administrativo, es una persona que se encarga de resolver problemas a su entorno, a los diferentes departamentos, a los diferentes trabajadores, a superiores. Se encarga de resolver problemas. Es un proveedor interno de muchísimos departamentos, sin duda. Efectivamente. Y esa mentalidad es la que deben tener. O sea, no es quizás lo que piensan muchos cuando hablamos de funcionarios o cuando hablamos de un trabajo o de un puesto en una mesa fija, con un ordenador fijo, Eso ya ha acabado. O sea, tenemos que ser capaces de resolver todo lo que se nos presente, tener recursos para ello, y eso es lo que les enseñamos. O sea, al final de lo que se trata es, eres administrativo, como si estudias informática o electricidad o energías renovables. Me da lo mismo la familia. Debes tener una serie de habilidades que te permitan dar respuesta a las exigencias de tu puesto de trabajo, que son cambiantes, y que no sabes lo que va a ocurrir en 2 o en 4 años. Capacidad para innovar, que a lo mejor suena como muy alejado, ¿no? Innovar, no. Capacidad para innovar, capacidad creativa, originalidad, trabajo en equipo, liderazgo. Todas estas habilidades deben trabajarse y deben salir del sistema con ellas. Fundamentalmente porque les va a hacer falta en su trabajo y les va a hacer falta para actualizarse el resto de su vida. Sí, y fíjate, aunque yo creo que hay hype, ¿no? Pero es que es una realidad que está el tema de inteligencia artificial. ¿Cómo está afectando? Porque esto va a una velocidad exponencial. ¿Cómo está afectando en vuestro día a día, en esa mentalidad? Y cómo está afectando en tu día a día como profesor? ¿Qué está haciendo la administración? Porque claro, esas capacidades que comentas, por ejemplo, de un administrativo, por ejemplo, la inteligencia artificial puede optimizar muchísimos procesos, gestión de información. ¿Qué estáis haciendo en el día a día con esto? Bueno, pues la verdad es que es un tema apasionante. A ver, por una parte, este curso se implanta la nueva ley de formación profesional. Tenemos nueva ley. Y con la nueva ley hay muchos cambios. Uno de ellos es que tenemos, en todos los ciclos formativos, tenemos un módulo nuevo que se denomina digitalización aplicada al sector productivo. Y en ese módulo de digitalización hay un contenido fundamental, un resultado de aprendizaje que deben saber. Está la inteligencia artificial. Ya tenemos la inteligencia artificial. Para mi gusto, a nivel personal, muy teórico. Sigue siendo teórico y no desciende a la realidad. Pero bueno, ya nos encargamos, creo que los profesionales, de adaptarlo, ¿no? A partir de ahí, ya queda en nuestras manos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el centro hemos desarrollado un proyecto junto con un centro de Baleares para trabajar inteligencia artificial y automatización en el ámbito administrativo. Pues ha sido un proyecto que conseguimos gracias a una convocatoria Dualiza, que participa FP Empresa, la Asociación de Centros de Formación Profesional, y Dualiza CaixaBank. Y la verdad es que, como decía anteriormente, con financiación, bueno, pues hemos podido probar diferentes aplicaciones, diferentes usos, todos ellos dentro del ámbito administrativo. Y muy bien, o sea, los aprendizajes, claro, cuando lo haces, te das cuenta que no puedes volver ya al año anterior. Claro, sí. Ya no cabe. Sí. La inteligencia artificial a nosotros en el aula nos transforma. Si ya venías trabajando con metodologías activas, el cambio es importante. Si venías trabajando de manera pasiva, no tiene razón de ser. Muchas de las cosas que pides, a un golpe de clic, con un prompt, sin ser un experto, sin ser ingeniero de prompts, con la inteligencia artificial puedes trabajar muy bien. O sea que, ¿qué hay que hacer? Diríamos que hay que desaprender.
Claro. Hay que ver lo que tiene que saber él para su trabajo. Yo no le puedo pedir que me redacte una carta comercial. E incluso, imagínate, yo no le puedo pedir un proyecto como se lo venía pidiendo, aún haciendo un proyecto. Pero ¿sabes lo que hemos descubierto que me parece apasionante? En el diseño o en la realización de proyectos de emprendimiento, de innovación, a la hora de diseñar somos mucho más rápidos y lo hacemos mucho mejor. ¿Qué significa eso? Que liberamos tiempo. Y entonces pasamos a lo importante. Y en la fase de validación nos está dejando más tiempo. Podemos trabajar más en profundidad, que lo que creo que es importante en un proyecto de emprendimiento, y es en aprender de forma validada. Sí. Bueno, no sé cómo lo hacéis, pero te voy a dar un tip de cómo lo estoy haciendo, ¿no? Utilizando inteligencia artificial. Hay una parte importante de mi tiempo cuando estamos desarrollando nuevos modelos de negocio en la que lo que hago es intentar comprender las respuestas que dan los posibles clientes de mis clientes, ese proceso de validación, ¿no? de entrevistas, sobre todo entrevistas de problema y muy especialmente entrevistas de solución, ¿no? Desde hace muchos años, desde mucho antes de que Kahneman cenase con nosotros, que se puso muy de moda. Sabes que Kahneman hace un par de años, el año pasado se puso súper de moda, y el libro de Pensar Despacio, libro que no es fácil de leer, es un libro hardcore en ese sentido. Siempre he hablado de que para mí los sesgos de confirmación, una serie de sesgos, pero especialmente el sesgo de confirmación, era capaz de acabar con cualquier proceso de variación serial en startup y en desarrollo de clientes, ¿no? Una de las cuestiones que hago es ver, escuchar sobre todo muchas conversaciones grabadas, lo cual tiene, si la conversación dura, hace 2 días, ¿no? Estaba escuchando la conversación, dura 40 minutos, pues son como mínimo esos 40 minutos de escucharla y tomar notas para aportar valor para mi cliente, ¿no? He ido desarrollando una serie de agentes con ChatGPT. Yo no soy ingeniero, me gusta mucho toda esta tecnología, pero no soy ingeniero informático, ni tampoco prompt engineering, simplemente soy un aficionado. Y conversaciones como esta que estamos teniendo ahora, es muy fácil que la inteligencia artificial en tiempo real, nos dé la transcripción. Esta transcripción la podemos subir a un agente que podemos crear a nuestra medida, y esta gente nos puede identificar las objeciones, por ejemplo, a la compra. Eso es espectacular. Algo que antes costaba mucho, ahora se hace sin prácticamente esfuerzo y muy poco tiempo, ¿no? Y esto nos permite construir patrones, ¿no? Yo creo que esto ha venido para quedarse, ¿no? Y cuando lees o escuchas y ves muchos vídeos de gente referente de inteligencia artificial, esto ha llegado para quedarse y esto va a transformar el mundo de una forma exponencial y súper rápida, ¿no? Y para tener impacto en las carreras de las personas que están pasando por tu aula, las que van a pasar y las que han pasado hace poquito tiempo, ¿no? Importante el tema de la IA. También coordinas las redes de aulas profesionales de emprendimiento en Castilla-La Mancha. Algo que me parece apasionante, porque esto entiendo que es público, no sé si es público-privado, parece más institucional, ¿no? ¿Cuál crees o cuál definirías que ha sido el impacto real, ¿no? Y si tienes algún caso de éxito dentro de estas aulas profesionales. Sí, bueno, voy a hacer una precisión porque seguramente que no tengo actualizado del todo el perfil, ¿no? Y es que estuve coordinando la red de aulas de emprendimiento de Castilla-La Mancha durante 3-4 años. Después hubo cambios y sigo siendo coordinador. Lo que pasa es que soy coordinador y ahora se ha creado un equipo de coordinadores provinciales. Entonces, ahora mismo soy el coordinador de Toledo, de la provincia de Toledo, sin perjuicio de que al tener la gran suerte de liderar FP Innovación, pues todo aquello que puedo hacer con FP Innovación o incluso con otros proyectos, se lo ofrezco a mis compañeros y siempre son receptivos. Así que, bueno, en teoría coordino la provincia de Toledo, pero realmente intento ayudar a todos, ¿no? Lo primero, la experiencia de coordinación es muy buena. Surge como consecuencia de un programa del Ministerio de Aulas Profesionales de Emprendimiento. Para el que no lo sepa, las aulas profesionales de emprendimiento son otra visión de lo que son los espacios en educación. En lugar de la clase típica, con todas las mesas alineadas hacia el profesor, con una mesa fija, el profesor, y todos mirándole al mismo, hablamos ahora de
Dos aspectos fundamentales, por resumirlo de alguna manera. Todo el equipamiento es móvil. Las mesas, las sillas, el panel digital, todo absolutamente es móvil y se puede mover. Y diríamos, ¿y para qué? Pues fundamentalmente porque trabajamos con diferentes configuraciones en el aula, ya sea porque lo pida el profesor o incluso ya sea porque lo pidan los alumnos. Ellos desarrollan proyectos y, en función del proyecto, a veces trabajarán en equipo, otras de manera individual, otras veces estarán prototipando, otras veces pueden estar grabando. O sea, pueden hacer diferentes cuestiones en el aula. Eso es un aula profesional de emprendimiento. Si fuera de tecnología aplicada, le ponemos un plus. Además de esto que acabamos de decir, tiene tecnología. Y es que en formación profesional tenemos pues, realidad virtual, tenemos impresión en 3D, tenemos cámara 360 grados, posibilidades de emitir en streaming. O sea, tenemos tecnología. O sea, imagínate lo que supone para prototipar, para idear productos, Bueno, realmente tenemos muchas posibilidades. ¿Qué ocurre? Que a raíz precisamente de FP Innovación se lanza este proyecto por parte del Ministerio y tengo la suerte de que en Castilla-La Mancha la Dirección General de FP decide confiarme esa misión. Una misión de elevadísima responsabilidad, pero que me encantó, que la experiencia me ha encantado. ¿Por qué? Por lo que decía anteriormente, porque he trabajado con los early adopters de la formación profesional. Entonces, claro, se ha creado un equipo, hemos llegado a ser 70 aulas, de las cuales participaban activamente unas 50. Y un equipo de 50 personas hace que los efectos se multipliquen. Entonces, ¿qué he podido hacer? En primer lugar, he tenido la suerte de poder formarlos de manera práctica, nada de teoría. La teoría aplicada, ¿para qué? Pues para desarrollar proyectos. Y en segundo lugar, lo más potente ha sido trabajar de manera coordinada. La disciplina de las reuniones periódicas, reuniones donde planificábamos sprints, trabajábamos con sprints mensuales. Imagínate un equipo de 50 personas. Es cierto que no todos aportaban igual, pero sí que había 15, 20 personas activas, 50, otras 30 de respaldo. Al final se hacían muchísimas cosas, o sea, fue sorprendente. ¿Y qué se ha conseguido? Pues lo que hemos conseguido es expandir el efecto del emprendimiento ágil y trabajar de otra manera, de una forma muy rápida. En 3-4 años, ¿qué tienes ahora? Un efecto multiplicador, ¿no? Y además vas creando como personas concienciadas que luego pueden diseminar en cascada esos conocimientos, esas prácticas a los que vengan detrás, ¿no? Y es que eso es lo que ha ocurrido. Es que eso es lo que ha ocurrido, porque ahora, claro, después de 3 o 4 años ya están formados, ya tienen autonomía y ahora empiezan a formar a sus compañeros, por una parte, y por otro lado, surgen los eventos. Es frecuente que haya eventos de emprendimiento, como por ejemplo, el próximo viernes, 7 de marzo, en el que podrás estar con nosotros en un centro de Albacete. ¿Por qué? Pues porque organizan unas jornadas de emprendimiento y es un momento muy interesante para que alumnos, empresas, cuenten con profesionales, por ejemplo, de tu talla, para compartir lo último. Imagínate las posibilidades de tener de cerca, de primera mano, una síntesis de tu libro. Pero igual que este evento, otros centros organizando jornadas, ferias de FP, o sea, está yendo todo muy rápido, que es lo verdaderamente... ¿Esto, Pablo, es algo que solo se hace en Castilla-La Mancha o es a nivel nacional? Porque No, se hace a nivel nacional. El proyecto es del Ministerio. Sí. Y el Ministerio lo que hizo fue lanzar esta idea de las aulas de emprendimiento a todas las comunidades. Sí. Cada una luego lo ha interpretado como ha considerado. Pero me consta, no hay tampoco métricas, simplemente me consta por comentarios, por más o menos por lo que se mueve en redes sociales, que Castilla-La Mancha ha avanzado muchísimo en ese terreno con respecto a otras. Hay otras comunidades que no quiero citar, pero que van por detrás. Y es que la pena de esto, el programa es lo de menos. Fíjate, las aulas de emprendimiento, incluso el emprendimiento es lo de menos. ¿Qué son las personas? Creo que son las personas. Las personas. ¿No? Ser capaz, o sea, comprobar. Yo creo que si le preguntas, cualquiera te va a decir que trabajar en equipo está genial. Ya, pero eso lo dice todo el mundo, pero luego no lo hacemos. Luego hay que trabajarlo, ¿eh? Sí. Comprobar que eso funciona, comprobar que, bueno, y el efecto, la motivación de la gente, eso de verdad es que es una experiencia súper positiva. Bueno, pues voy a tener el honor de poder estar con vosotros dentro de unos días y verlo en primera persona. Ya os agradezco la invitación.
Fíjate, ya para este bloque sobre innovación, formación profesional y emprendimiento, cuando estoy hablando con Juan Antonio, con más de 40 años de experiencia en el aula, hablamos de que, claro, él se incorporó en las aulas en los 80. Bueno, pongámonos, contextualicemos que España no tenía nada que ver con lo que es ahora. Sí. Cuando la formación profesional, que yo, en mi época, ¿no? Yo soy mayor que tú, Pablo, claro, seamos claros, el que hacía formación profesional probablemente es que era como... Es que no vales para otra cosa. Así de duro, ¿no? Una cosa que yo creo que nos tenemos que arrepentir. Era la situación de aquel momento y ahora, bueno, tenemos falta de profesionales, pero era lo que se pensaba, ¿no? Si vales para estudiar, vas a la uni, si no, vas a formación profesional. Comenté con él todo este camino apasionante, una parte muy interesante de la conversación. Pero ahora es una realidad de hace años que es una realidad completamente diferente, ¿no? No hay más que ver el impulso de la FP Dual, el impulso de los medios de comunicación. Sí que me gustaría que, si tuvieras que convencer a alguien, si todavía hay algún escéptico sobre la formación profesional, alguien que vive en la cueva, porque todavía hay gente que vive en la cueva, de que evidentemente hoy en día la formación profesional es clave para el futuro para el futuro de nuestro país, para el futuro de Europa, por pensar también un poquito más de España, y para el futuro del emprendimiento e innovación. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué mensaje le mandarías a esta persona que vive todavía en la cueva? Bueno, pues a ver, podemos esgrimir varios argumentos. El más importante quizás es el que dices tú, los datos. Y los datos dicen que hay una necesidad de técnicos. Así que nos podrá gustar más o menos esta modalidad formativa, pero el mercado precisa este tipo de técnicos. Así que desde un punto de vista funcional, necesitamos a estos. Pero fíjate, yo veo más argumentos. Soy docente de formación profesional, pero intento ser lo más objetivo posible. Hablamos de una formación corta, 2 años, comparado, por ejemplo, con un grado universitario que son 4. A mí 4 me parece una inmensidad. O sea, no soy capaz de imaginármelo. Pero es que incluso pienso que 2 empieza a ser mucho. Va todo tan rápido que decidir estudiar algo y decir, bueno, voy a hipotecar 2 años de mi vida. Si es que, ¿qué va a ocurrir dentro de un año? Pero además también tenemos el punto de vista práctico. Frente a algo más teórico, práctico y más conectado al mundo laboral de siempre, porque también hemos tenido ese punto fuerte. Si a eso le añades que verdaderamente desde arriba se han mentalizado, se han dado cuenta que la FP es algo fundamental, están llegando recursos y creo que los estamos aprovechando. Que haya centros de excelencia, que haya convocatorias de proyectos de innovación. Estamos innovando a tope. O sea, estamos en algunos centros, obviamente no todos, pero estamos abarcando todas las posibilidades en todas las familias. Hay un equipo de docentes. No voy a hablar del 100%. Esto es una campana de Gauss al final. Pero hay un equipo de docentes súper potente que está a tope. Así que, equipo de docentes y, como decía anteriormente, con recursos, estamos haciendo una formación profesional mucho más moderna, mucho más ágil y creo que preparada. Fíjate lo que voy a decir. Tenemos nueva ley preparada para el cambio que viene. Yo creo que es fundamental yo creo que es incluso una deuda histórica. Sabes que yo tengo conexión con la FP, yo no soy docente de formación profesional ni nunca he dado una clase en una aula de formación profesional, pero sí que, bueno, pues a través del proyecto Inicia FP, etcétera, pues he trabajado e incluso estaba clausurando alguno de los congresos nacionales de Forno, y yo creo que es una deuda, ¿no? Una deuda que tenemos con esta parte tan importante del sistema, ¿no? Del sistema educativo y tan conectada realmente con el tejido productivo, ¿no? No solo el tejido productivo más que a veces también hemos que creo, ¿eh? desde fuera, creo que hemos caído en profesionales independientes, sino bueno, el tejido productivo de pymes, de empresas. Comenté con Juan, que yo entiendo que también lo vives en tu día a día. Cuando hablamos de FP Dual, claro, si pensamos en una empresa en Alemania, el tamaño medio de una empresa en Alemania es mucho más grande que en España. Esa conexión empresa-estudiante, esa tutelaje que hace
la empresa y hay que adaptarla al tejido que tenemos aquí, ¿no? Yo creo que es crítico devolver esa deuda, ¿no? Ese papel relevante a la formación profesional. Yo creo que es crítico. Y bueno, sí que me gustaría ahora, porque además esto sí que es reciente, o por lo menos yo lo he descubierto hace una semana más o menos, este libro sobre autoconocimiento y gestión emocional, en la que eres, entiendo que coautor, ¿no? Ostras, sí. ¿Cómo alguien que con todo esto que hemos visto de innovación, de emprendimiento, bueno, sé por qué, ¿no? Porque cuando uno está en la vanguardia, está en la vanguardia. Y el tema de gestión emocional hoy en día está en la vanguardia, ¿no? Explícanos un poco qué es este libro, no lo he leído, qué es, cómo se titula, de qué va este libro sobre autoconocimiento y gestión emocional en el aula y el impacto en los alumnos, ¿no? Sí, bueno, pues como te decía anteriormente, lo importante es disfrutar del camino. Tú sabes lo que quieres conseguir, tú descubres tu propósito, pero luego el camino te lleva por... No me podía imaginar que me pudiera llevar por el camino del autoconocimiento o de la gestión emocional. Un docente de administración de empresas y gestión de emociones. Parece que es el campo de la psicología, ¿no? Parece como que... Bueno, pues... Ideas que tú has comentado muchas veces. Ideas que pueden parecerte brillantes, pero que no tienen su momento. Pero que tienen, al final, se dan las circunstancias y... Tengo, por una parte, una de mis hermanas experta en estos temas. Le encanta. El abanico es enorme de posibilidades. La pandemia en el 2020, un segundo argumento. Un nivel educativo en formación profesional, que es la formación profesional básica, donde la teoría es que aquellos alumnos que no pueden superar la obligatoria, la educación secundaria obligatoria, la única idea que tienen es FP, básica. Lo digo para que nos demos cuenta del tipo de alumnos que tenemos. Y una conversación con una compañera que me dice, Pablo, tenemos que hacer algo por estos chicos, porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues a partir de ahí se monta un proyecto. A partir de ahí montamos un proyecto. Las cosas no salen bien, porque al final la persona con la que contacté pensó en otra cosa. No sé qué habrá hecho al final, pero bueno, yo digo, con esta idea tan chula, esto hay que ponerlo en práctica. Esto hay que llevarlo a la práctica. Vamos a probar. Y esa fue la primera idea. Lo que pasa que, bueno, participamos en una convocatoria Dualiza, como la que mencioné anteriormente, con la inteligencia artificial, y nos conceden el proyecto. Le llamamos FP Naranja. Y lo de naranja no tiene nada que ver con nada. Simplemente es una forma de llamar a la FP algo diferente. Y, bueno, pues... entramos en el terreno del autoconocimiento y la gestión de emociones. Algo tan complicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues, si bien la pandemia nos puso sobre aviso, está claro que el sistema no responde a determinados chicos. Pero esa es nuestra idea inicial. Después nos hemos dado cuenta que hacemos unos esfuerzos terribles, todos, por la tecnología, pero nos olvidamos de las personas. Correcto. Y creo que así estamos. Entonces, yo, dentro de mi proceso de cambio, está precisamente el haber vivido muchísimas dinámicas de trabajo, de lo que era conocerme y lo que era saber gestionar. Me imagino que te habrá pasado a ti. Sí. En nuestro día a día tenemos eventos, tenemos relaciones de todo tipo. No es solo todo lo que reluce. Hay muchas cuestiones complicadas y difíciles, pero que tenemos que abordar. Bien, ¿estamos preparados para ello? No, nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha preparado para esto. Nadie. Una formación que es imprescindible, por lo menos ahora, para la vida de hoy, es imprescindible. Quizás lo ha sido siempre, pero bueno, cada contexto tiene su momento, pero hoy en día si manejamos cifras de relaciones... me puedo ir a relaciones matrimoniales o me puedo ir a relaciones de otro tipo. Si manejamos cifras, por ejemplo, en el trabajo, ¿cuánta gente está satisfecha con su trabajo? El terrible dato del 92% que no está satisfecho con su trabajo nos dice mucho. Y muchas más estadísticas. O sea, si apelamos a la estadística nos damos cuenta que vivimos una versión muy inferior a la que somos capaces. Sí, hemos puesto la técnica por encima de la persona y eso es un gravísimo error, porque eso acaba pagándose, para cada uno y como sociedad también, y casos vemos. Sí. Y lo estamos viviendo.
Y esto nos explica, por ejemplo, procesos de cambio tan importantes en las empresas. A la empresa le interesa cómo evolucionan los intereses, los gustos de sus clientes. Hay que darle respuesta de la mejor manera posible. Pero ¿cómo están cambiando los trabajadores? Sí. Pero ¿cómo están cambiando nuestros alumnos? De una promoción, fíjate lo que te digo, José Antonio, de una promoción a otra son totalmente diferentes. Sí, porque el contexto es diferente, todo cambia muchísimo. Pero de una forma que sin leer el libro, sin leer el libro y sin saber exactamente qué hay detrás, pero puedo intuir alguna cosa. Yo tengo bastantes clientes en sectores industriales, donde hay muchísima mano de obra, ¿no? Industrial, ¿no? No siempre con los mejores salarios, porque son mercados muy competitivos donde hay que sacar el producto. Evidentemente siempre en los marcos legales siempre se hace todo lo que puede, pero estamos ahí, ¿no? Y por otra parte, en mi casa, pues mi mujer es médico de familia. Mi mujer es, le solicitan, da bajas, y algunos de mis clientes me estaban diciendo durante yo creo que durante los últimos 2-3 años, pospandemia, guerra de Ucrania, que la cosa se puso muy tensa en algunos sectores, me estaban diciendo que tenían un número mucho más elevado de bajas que antes, ¿no? Y esta mañana, justo hoy, comía con mi mujer y me decía, estaba comentando el dato ¿no? Sí, me dice, estamos teniendo más bajas. Mi mujer me decía, ojo, que cuando alguien pilla la baja, cuando alguien solicita la baja, en algunas ocasiones, yo creo que en muchas ocasiones gana menos salario. Nadie pide la baja por pedirla, que yo creo que también tenemos esa dicotomía entre empresario y trabajador, no. Pide la baja, absentismo laboral. Yo creo que lo que tú comentas está también muy relacionado con esto, ¿no? El bienestar emocional de las personas en las organizaciones. Porque estamos teniendo un auténtico desajuste, buscamos la presión, ser más competitivos, mejorar de productividad, pero las personas que están ahí, ¿no? Entiendo que en vuestro libro esto se tiene que tratar de alguna manera, ¿no? Claro, la idea central del libro, un libro que si procede de alguien de formación profesional, y en este caso tengo que decir, yo como coautor, ¿no? Pero mis compañeras Pilar, mi compañera Cristina y mi compañera Mónica son profesoras de FOL, una es de Galicia, otra es de Canarias y otra es de Madrid. Manejamos realidades muy diferentes. Sí. Desde centros urbanos a centros rurales, desde centros grandes a centros pequeños. Manejamos realidades diferentes, pero tenemos muchos puntos en común. Y es precisamente lo que estás comentando. El bienestar emocional es clave y está a niveles ínfimos. Quien habla de trabajadores habla de familias y habla de alumnos. ¿En qué se basa el libro? Pues el libro se basa fundamentalmente en darte herramientas para dos cuestiones. La verdad es que los ámbitos que tendríamos que manejar todos en la vida y que te debería dar educación sería el autoconocimiento, que tratamos en el libro, cuerpo y salud, que estamos trabajando, yo creo que se está trabajando en ese sentido, o al menos se ha puesto de moda, y creo que eso es... El wellness, ¿no? Se ha puesto de moda, sí. Efectivamente, eso está bien. Gestión de emociones, que es la otra pata del libro, son estas dos. También tocamos un poco de gestión de relaciones y luego también estaría el tema de la espiritualidad y lo que es el dinero y el desarrollo profesional. Bueno, pues nos centramos fundamentalmente en autoconocimiento y gestión de emociones. Y como decía, lo más importante, conocerse, no nos conocemos. Sí. Aunque el 100% de los alumnos piensan que sí. No nos conocemos, lo primero. Y lo segundo, a partir de ahí, a partir de conocerte y de aceptarte con lo bueno y con lo malo, descubrir todo lo positivo que hasta lo mejor ignoras y lo negativo, trabajar lo que son emociones, relaciones, trabajarlo. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones desde la calma, para tomar decisiones desde la tranquilidad, desde la realidad, de la manera más objetiva posible. Y así, seguramente, es como eres capaz, primero, de descubrir tu propósito, pero sobre todo de vivir tu día con más tranquilidad. Llevamos un ritmo de vida que sobre todo lo que nos ha anulado es la consciencia. No somos conscientes de todo lo que hacemos. Y claro, antes o después eso pasa a factura. Sí. Antes o después nos anula. El tema, por ejemplo, del móvil nos tiene atrapados de una forma
que dejamos de ser nosotros mismos para ser una versión muy inferior de nosotros, pero que está dependiente totalmente, por ejemplo, del móvil. Sí, sí. Suena un poco duro lo que estoy diciendo. No, pero mira, cuando estos meses, yo creo que fue final de año, ¿no? Empezaste a publicar algunas imágenes, infografías que comentabas, ¿no? Sobre las meditaciones, Marco Aurelio, meditaciones, digo, bueno, vale esto, ¿no? Es un libro que muchos hemos tenido de cabecera para quien no lo haya visto, pues es muy recomendable. Yo lo utilizaba pues cada día, una meditación, 2 párrafos y para desconectar, ¿no? Porque no llegamos a conectar y el cansancio físico se recupera, pero el cansancio mental no. Y luego, conectando con el concepto de Ikigai que has comentado al principio, es que es fundamental. Si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a llegar a poder incluso definir ese Ikigai, buscar ese propósito? Y luego algo también mucho más práctico, ¿no? Y egoísta, ¿no? Si nosotros estamos hablando de que, bueno, es importante comprender el contexto, la complejidad, valorar o fomentar lo que sería el pensamiento crítico, alguien que está saturado mentalmente no está en esta historia. Está en un orden de performance del 30% frente a su 100% o menos. Está quemado, está totalmente quemado en el día a día, ¿no? Entonces, eso es. ¿Y esto lo trabajáis activamente en el aula o más allá del libro? Entiendo que sí, o estáis en ello, ¿no? El libro surge de las experiencias del aula. Vale. O sea, el libro se ha publicado ahora, pero llevamos 4 años con este tema. Entonces, lo que sí te puedo decir es que nos ha costado muchísimo. Puede ser por desconocimiento de la materia o por otras variables, pero nos ha costado mucho llegar a una versión y dar una propuesta. Entonces, el libro lo que tiene son, bueno, pues unas herramientas, tiene una colección de herramientas, pero no es un temario a seguir. Esto es lo que hemos descubierto. O sea, hemos probado de todo. Hemos pasado por diferentes versiones. Desde participar los 4 centros juntos, que participábamos con talleres, en este caso que impartía la terapeuta, a trabajar de manera individual, a partir de una formación previa que nos daba, a hacer independientemente cada uno lo que considerara oportuno. Lo bueno de 3 experiencias, de 3 cursos totalmente diferentes y donde en algún momento hemos podido llegar a pensar en la desesperación total porque no veíamos luz. El horizonte. Sí. Al final lo que ha quedado es un libro que tiene 36 herramientas, pero que tienes que vivir. Tienes que vivir. Y la recomendación que damos, a modo de síntesis, la recomendación más importante es, esa es tu caja de herramientas, que primero tienes que vivir. O sea, es que primero el que tienes que tener el autoconocimiento, el control y la gestión de emociones tienes que ser tú, para poder impartirlo. Y no es una formación que se pueda consumir ni que se pueda superar haciendo test. Es una formación que se supera tras vivirla experiencialmente. Es experiencial, de vida pura. Donde tú compruebes tus desequilibrios, donde tú compruebes tus puntos negativos, donde tú compruebes aspectos que te están perjudicando, que tienes primero que identificarlos y después trabajar en ellos. Y en segundo lugar, esas herramientas las pones a disposición de los alumnos, pero con el enfoque que tenemos nosotros de proyectos. O sea, no es un temario a seguir, ni es un conjunto de herramientas para todos. Es un conjunto de herramientas para que el profesor aplique a la clase, al grupo, al equipo o a la persona que toque. O sea que tiene su historia, pero realmente es lo más eficaz. Por lo menos por la experiencia que hemos tenido, es lo más eficaz. Sí, porque cada persona somos diferentes, una realidad diferente y tiene que buscar su camino, ¿no? Incluso diseñar su propia ruta. Súper interesante. Si te parece, en el comentario de YouTube pondré el enlace, porque me parece súper interesante. Perfecto. Que este libro lo conozca a cuantas más personas mejor. Y ya para ir concluyendo, porque entiendo que tienes una agenda súper complicada, 2 cuestiones. La primera es, imagínate que tienes carta blanca para diseñar una formación profesional desde cero. ¿Qué harías? Pues... Sin restricciones, ¿eh? Sin restricciones. A ver, esto es importante, porque siempre actuamos con restricciones. Lo que pasa es que, fíjate, me gusta mucho la pregunta
me encaja mucho con tu libro. Me encanta que compartamos visiones. Lo que pasa es que tú eres capaz de plasmarla con palabras y hacerlo fácil. Quizás a lo mejor pensamos cosas parecidas, pero luego hay que plasmarlo en papel. Entonces, me encanta cuando hablas de conversar con el futuro. Una vez que tienes claro el presente, conversar con el futuro. Entonces, a ver, si he dejado caer alguna nota característica conforme íbamos hablando en esta conversación. Entonces, yo he comentado que la formación profesional, mira, el modelo actual, que por cierto, tiene virtudes, y una muy buena es que nace o se basa el modelo actual en el modelo de FP del País Vasco. Y tenemos la enorme fortuna de tener ahí precisamente el mismo. Pero aún así, como me dices que no tenga restricciones, voy a irme a lo loco, ¿vale? Y por cierto, me encanta, porque cuando planteo un problema siempre pienso en la situación ideal. Esto que me estás planteando tú, lo que pasa es que yo vamos hacia atrás, como en Nardone en la resolución de problemas. Vamos a ese y luego vamos hacia atrás. Efectivamente. Y vamos hacia atrás, pues empiezo a quitar variables. FP Innovación nace así, quito variables que no dependen de mí. Pero bueno, si me pides que haga este ejercicio, a ver, yo me imagino, yo tengo una idea clara de, fíjate, la actual FP tiene 26 familias profesionales y dentro de cada familia hay ciclos formativos de grado básico, medio, superior y especialización. Y cada uno de ellos tiene módulos profesionales, o sea, asignaturas, ¿no? Por otro lado, tenemos la universidad. Yo no veo distinción entre FP y universidad a día de hoy. No la veo. Veo diferentes niveles formativos. Pero yo, por ejemplo, entendería que hubiera familias, como hay diferentes grados, eso sí lo entiendo. Pero empiezo a perder el interés por cursos, por hablar incluso de cursos académicos. Yo creo que la gente tendría que formarse en módulos, en los módulos. Cuando digo módulo hablo de asignatura. Una cosa muy concreta que a ti te interese. Monta tu itinerario. Monta tu itinerario en función de tus intereses, de tus gustos, en función de lo que también te diga el mercado. Porque, como digo, el Ikigai está uniendo puntos. Disculpa, es casi como una lista de Spotify, ¿no? Más o menos. No hace falta comprar el CD completo. Sí. Efectivamente, sí. A mí me gusta hacerlo, mira, y iba a hacer la comparativa con, por ejemplo, con los cursos MOOC. La formación MOOC, donde tú dices, me hago esta formación en este MOOC, me hago esta formación en este, tú te haces las formaciones que consideras, ¿no? En definitiva, ¿qué te estoy hablando? Te estoy hablando de flexibilidad, de un sistema súper flexible, donde cada uno decida con formaciones cortas qué le interesa. ¿Y qué le interesa? Eso sí, tiene que estar muy bien orientado. Tiene que estar muy bien orientado para saber qué tiene que hacer en cada momento. Pero el sistema debería darte lo que necesitas. Porque si a la persona le da lo que necesita y le forma realmente lo que necesita, lo que quiere, y además coincide con lo que demandan las empresas, tenemos un encaje. Se encaje entre mercado y correcto. Sí. Tendríamos el encaje. Ahí te das cuenta que pongo otra segunda característica. El sistema de FP no es nada sin las empresas. No es nada. Tienen que tener más protagonismo. Con FP Innovación te lo decía, tienen que formar parte otras personas. Necesariamente la empresa tiene que estar dentro del sistema de FP. Igual que los docentes tenemos que irnos a la empresa a formarnos, los profesionales de la empresa también conocer de pedagogía para al final ofrecer la mejor formación a los alumnos y formarlos de la mejor manera posible. ¿Trabajando cómo? Tercera característica, te diría, estoy convencido, proyectos. Nada de asignaturas, proyectos, retos. Plantéales algo que tengan que solucionar, que sea complejo, que sea difícil. En marcha vamos hacia esa solución. Sí. Y en definitiva, si consigues proyectos que no sean proyectos teóricos, ¿quién te da ese proyecto? Lo he comentado. Proyectos, la propia empresa. La empresa te plantea el proyecto y en el centro educativo o en la empresa o de manera híbrida o también online te formas para poder resolverlo. Yo creo que ese encaje así de elementos de flexibilidad, empresa, proyectos reales, proyectos sociales. Esto da sentido, claro. ¿Esto que exige? Muchísima formación y muchísimo reciclaje al profesorado. Sí. Y esto exige una capacidad para innovar muy alta por parte del profesorado. Yo creo que a todo eso... Que vosotros tengáis mucho tiempo para autoformaros y ser los líderes del futuro también, porque claro, esto es importante, claro. Es que sin formación no somos nada. Sin formación te quedas obsoleto en poquísimo tiempo. Y terminaría, fíjate, este esquema, así con estos puntos, con el tema de la digitalización. Bueno, hablaría de transformación digital más que de digitalización, porque la digitalización se ha llevado a cabo. Tenemos
ordenadores, portátiles, tenemos paneles digitales. Sí, hay digitalización, pero no hay transformación digital. Y es el momento. Bueno, tenía que haberlo sido antes, pero ya nos hemos puesto con la digitalización y tenemos los recursos. Es el momento para que, uniendo Big Data e inteligencia artificial que hemos comentado, tengamos toda la información y podamos tratar, como tú decías, expedientes, matrículas, evaluaciones, saber cómo va cada alumno en cada momento para orientarle, para prever riesgos, o sea, hay tantas posibilidades de conseguir, de mejorar el sistema que, para mí, con estos 5 o 6 puntos, haríamos una formación que, por cierto, engancharía mucho más a los chicos y sería mucho más eficaz para las empresas. Estoy soñando, eso sí. No, pero los sueños están ahí para convertirlos y para luchar por ello. De hecho, la evolución que ha tenido la formación profesional ha sido muy potente y en los últimos años la conexión empresa, formación profesional, emprendimiento, innovación, formación profesional, ahí está. Y a la conversación y a lo que hemos estado hablando me remito, que son hechos que son totalmente objetivos. Y ya, pues, por último, imagínate que alguien ve esta conversación, formador de un docente de formación profesional, y dice, ostras, ¿cómo me gustaría transformar, ¿no? ¿Qué 3 consejos le darías a un docente o incluso a alguien que quiera ser docente de formación profesional? ¿Qué 3 consejos le darías para ser ese líder transformador dentro del equipo docente de su centro, ¿no? Bueno, pues yo creo que puedo extraer algunas de las cuestiones que he comentado en esta conversación. Fíjate, quizás la primera y la que cambia, yo creo que hay un antes y un después de la misma, es la del autoconocimiento y la gestión de emociones. Primero, conócete bien, no tengas miedo. Tenemos un problema y es que cuando tenemos algún tipo de herida física, siempre acudimos a un especialista. Es lo lógico, está bien visto. Cuando la herida es de tipo emocional, no vamos. Hay un estigma social. Estamos hablando de psicólogos o de psiquiatras que además parece que está mal visto. Pero eso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Si tú tienes una herida física como, por ejemplo, un dolor imagínate en la rodilla, si no lo curas, es más que probable que no solo resulte afectada esa rodilla, sino también la de la otra pierna. Y es posible que a lo mejor a la vuelta de unos años no puedas caminar bien o no puedas caminar. Obviamente nadie pasa por ahí. Tú directamente te pones en manos del especialista y solucionas el problema. ¿Qué ocurre con las heridas emocionales? No las hacemos, que no las tratamos. Eso es un problema súper importante. Así que yo creo que todo docente debería tener un programa de bienestar emocional y vivirlo, y conocerse y crecer. Eso te va a dar eso te va a permitir desplegar tu potencial de una manera que, bueno, invito a la gente a que lo viva. Y creo que eso sería lo primero. Lo segundo, fíjate el momento que vivimos. Todo pasa por la formación. Formación continua. Un docente, formación continua. Formación en todo momento, en todo lugar. Cursos de formación, sí, pero también aprendizaje por tu cuenta. Pero también, fíjate, experimentación. Tienes que probar tu idea, ponerla en práctica y probar. Y sí, y te vas a equivocar, pero el aprendizaje es fundamental. Y en tercer lugar, si tuviera que decir algo, me quedaría con el efecto red. Hoy en día va todo tan rápido que aunque trabajes autoconocimiento, gestión de emociones y aunque te formes, no puedes. Tiene que ser en equipo. Y en equipo, cuando compartes, es cuando no vas a llevar el ritmo de esta vida que nos ha tocado vivir precisamente, pero vas a estar cerca, vas a sentirte cómodo. Me quedaría con esas 3 ideas. Pues súper interesante como cierre de esta magnífica conversación y muchísimas gracias, Pablo, por tu generosidad. Yo creo que es un lujo poder hablar contigo. Lo fue con Juan Antonio. Sois 2 personas muy involucradas en la mejora del desarrollo de la formación profesional y, por extensión, la mejora del desarrollo del país, porque es una parte importante en la formación de nuestro presente y de nuestro futuro. Muchísimas gracias por la generosidad en tiempo, que sé que tienes una agenda complicada, y por esa generosidad en los conceptos, y gracias por haber estado conversando conmigo este rato. Te he interrumpido lo menos posible porque
tú eres el protagonista y quería que fueses el protagonista para que la gente, bueno, sepa de primera mano qué es lo que haces, cómo lo haces, cómo transformas en tu día a día la formación profesional. Nada, Muchas gracias, Pablo. José Antonio, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Me parece un lujo poder compartir este rato contigo y que sepas que ha sido súper fácil, que has permitido que pueda hablar de mi experiencia de una manera, vamos, súper cómoda. Nada, muchísimas gracias por el evento. Espero que se viva de una manera similar o incluso mejor dentro de unos días en Albacete. Seguro nos vamos a ver en unos días y ahí estaremos en directo, ¿no? Y compartiendo ideas con toda la auditoría. Muchísimas gracias, Pablo. A ti, José Antonio, muchísimas gracias.